En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue por
Aleluya. Qué bueno y qué maravilloso es poder seguir alabando y glorificando a nuestro Dios en gran manera. Como dice el cántico, en gran manera me gozaré en Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado llamados con propósito, según Romanos capítulo 8, verso 28. Y estamos hablando ahora de esos hombres que han sido llamados, esos individuos, bíblicamente hablando, que han sido llamados y Dios los escogió, los llamó, los ungió con propósito, con planes, gloria al Señor, y fueron escogidos para la alabanza, la gloria y honra de su nombre y para el servicio del Señor. Pero una de las cosas que veíamos en esas características es que eran hombres que eran seres humanos, que cometían errores y que no eran perfectos. Y estamos hablando entonces de la vulnerabilidad. Y ya hemos hablado de la vulnerabilidad. Y hablamos en días pasados de la vulnerabilidad de Juan el Bautista, la vulnerabilidad de David, el rey de Israel, el cantor de Israel. Ahora, en este momento, quiero seguir con el segmento que nos corresponde en este día, en esta hora. Y quiero basarme contándoles una anécdota que ocurrió en un tiempo de conferencia. Casi no me gusta hablar de experiencias propias. Me gusta irme siempre a la parte correspondiente, como es el nombre de nuestro programa, de nuestro devocional con la Biblia abierta. Pero hay casos de casos, y este es un caso. Estábamos en una conferencia, en una audiencia muy grande, y el conferencista lanzó una expresión que dejó a muchos como que creyendo o no creyendo lo que habían escuchado que era verdad o si era mentira. La expresión del conferencista fue que el profeta Elías sufrió de estrés. Y eso perturbó tanto al escenario que algunos no creyeron eso y no estaban de acuerdo con la expresión. Tanto fue que cuando terminó la conferencia, pues se oyeron algunos rumores y algunas personas expresaron eso. Y eso es como falta de conocimiento o falta de madurez espiritual. Y de pronto la Biblia no relata, no dice que que Elías sufrió estrés. Pero la palabra no dice el estrés porque es la palabra moderna. Pero sí, Elías sufrió momentos difíciles. Y vivió una experiencia tan cruel, tan desafortunada, que tuvo el deseo hasta de morirse. Después de haber realizado una hazaña tan poderosa, le vino una amenaza y salió corriendo. Y hoy quiero hablarles un poco de la vulnerabilidad del profeta Elías. Y para basarme en esto, quiero leer Primera de Reyes capítulo 19. Y la palabra del Señor dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel
le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Al leer esta porción bíblica, vamos a hablar un poquito de la vulnerabilidad del profeta Elías, como ya les habíamos dicho. Decíamos que vulnerabilidad es susceptibilidad, es fragilidad, es la incapacidad de una persona para resistir una amenaza. Y vimos la vulnerabilidad de Juan el Bautista, y lo mismo analizamos en la vida del rey David, como decíamos ya, el que es conocido como el cantor de Israel, el rey David, el rey de Israel. Observaremos en esta hora lo mismo en la vida del profeta Elías. De pronto algunos no estarán de acuerdo con lo que les decía que pasó en la conferencia, que el conferencista expresó que Elías sufrió de estrés. No podemos decir otras palabras en este tiempo en el que estamos, el tiempo moderno, pero sí hablamos bíblicamente, y si analizamos lo que leímos en el texto o en el capítulo que acabamos de leer, usted analizará que el conferencista tuvo la razón. Y que si es así, y por eso vamos a analizar la vida en pocos pasos de este profeta, que fue un hombre escogido por Dios, llamado por Dios, levantado por Dios, ungido por Dios, pero que tuvo su vulnerabilidad, que fue susceptible, fue frágil. Yo siempre analizaba la situación de Elías, el profeta, como el hombre que
hizo descender fuego del cielo. Y cuando él expresa, Jehová, sea notorio en Israel, hoy en Israel y en todos los términos de la tierra, que tú eres Dios. Cuando él oró, y dice que aún no había terminado Elías de orar cuando fuego descendió del cielo y consumió todo lo que estaba allí en el altar. Dice que hasta las piedras lamió el fuego que cayó del cielo. Y entonces las personas que él los puso a que consideraran, cuando les preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle; si no, pues, ¿para qué le invocan? Y este hombre valiente, con una autoridad, con un poder, ora y pide a Dios. Y vemos el milagro, vemos la situación, lo que acontece. Pero cuando le llega la noticia que le mandan a decir que su cabeza va a quedar como la de uno de esos profetas, la valentía, voy a usar un término fuerte, se le acabó al profeta. Y salió huyendo porque tenía temor de la vida. Pues yo creo que él salió huyendo porque sabía lo que había hecho y sabía con quién se había metido, pero se le olvidó en ese momentico quién era el Dios que lo había respaldado, a quien él había clamado. La vulnerabilidad del profeta Elías, la cual se evidencia en las Escrituras como una profunda crisis de fragilidad humana. Era humano como cualquiera de nosotros. Y era tan humano que Santiago, el apóstol, lo pone como ejemplo, diciendo Santiago que era como uno de nosotros, dice, semejante a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras, dice Santiago. Pero oró para que no lloviese, y no llovió hasta que él nos soltó la palabra. Pero dice Santiago y aclara, hablando de la fe, este era un hombre de fe y era un humano con pasiones, dice Santiago, semejantes a las nuestras. Este hombre tuvo una profunda crisis de fragilidad humana. Cuando hablamos de la vulnerabilidad de Juan el Bautista, decíamos que tuvo una crisis de fe. Aquí Elías tuvo esa crisis, fragilidad humana. Pues tras su gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, el temor y el agotamiento físico y el aislamiento emocional lo llevaron a experimentar desesperación, episodios depresivos y hasta deseos de morir. Según Primera de Reyes, capítulo 19, ya lo leímos. ¿Lo oyó usted? Deseos de morir. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Voy a corroborarlo para que usted observe el panorama juntamente conmigo. Dice que el rey Acab dio a Jezabel, su esposa, la noticia de todo lo que Elías había hecho. Ya escuchamos. Y en el capítulo anterior vemos el gran desafío de lo que Elías hace contra los profetas de Baal. Y cuando esta noticia llega a esta mujer, dice la Escritura que esta mujer llamada Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino,
Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y cuando este hombre, del cual estamos hablando, como lo es el profeta Elías, dice la Escritura que él deseó morirse, deseó no seguir viviendo. Y cuando le dice al Señor, la expresión dice: y deseando morirse dijo, deseando morirse dijo, deseando morirse. Una persona cuando desea morirse es porque está, escúchame bien, susceptible, frágil, incapaz de resistir una persecución, una amenaza. Y se llenó de desosiego, y lo vamos a mirar más adelante. Este hombre se estresó, fue vulnerable a la situación. Y cuando este hombre recibe esa noticia, la amenaza que recibió de Jezabel lo llevó a tener miedo. Una persona cuando está estresada siente hasta miedo. Y el versículo 2 y 3, mira lo que dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, que amenaza fuerte, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue para salvar su vida, y cuando estaba por allá solo, entonces quería morirse. Vea qué bendición. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Allí huyó, aterrorizado. Caminó más de 150 kilómetros hasta llegar a un lugar que se llama Berseba. Dejó a su sirviente, a su siervo, y quiso estar completamente solo. El estrés te lleva a la depresión, y la depresión te lleva a querer estar solo, y en ese momento no confías en nadie. Este hombre también sufrió agotamiento físico. Fue tanto el desgaste en su viaje por el desierto que quedó exhausto, quedó deshidratado y sin fuerzas. Y allí Dios envió a su ángel para que lo sustentara. Versículos 4 y 6, estamos en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. No solamente le dio miedo la amenaza, no solamente sufrió agotamiento, sino que tuvo depresión y aislamiento. En lo profundo de su vulnerabilidad se sentía el único profeta que quedaba de los que le servían al Señor, y rogó a Dios que le quitara la vida, y expresó: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados, según el versículo 4. Pero vino la respuesta divina.
En ese momento el Señor llegó y no lo reprendió. Por su debilidad, no lo acusó. No le dijo, cobarde, ¿por qué huiste? Si te acababa de respaldar en una gran hazaña, ¿por qué no enfrentaste a esa mujer? Fíjate que Dios lo trae hasta este lugar para que renueve sus fuerzas. Lo sostiene para que renueve sus fuerzas físicas y le da alimento, pan y agua. Y también le da compañía para fortalecerle espiritualmente. Porque Dios no nos deja solo. Jamás y nunca dejará Dios a un individuo a quien Él haya llamado para el servicio, que lo haya llamado con propósito, lo va a dejar solo. A la iglesia no la va a dejar sola. Le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se lo dijo a la iglesia. Qué promesa para la iglesia. Así que cuando te sientas en una situación similar a la de este hombre, no te sientas abandonado, no te sientas solo. Y si has pasado por esas situaciones, has visto el respaldo de Dios y ha venido Dios no a señalarte, no a juzgarte, sino a darte la fortaleza que necesitas, el respaldo que necesitas para poder avanzar y seguir adelante. Dios, como te decía, no reprendió a Elías por su debilidad. En su lugar le envió un ángel para proveerle el alimento, pan y agua, y a la vez fortalecerlo físicamente. Y seguido, dice la Escritura, que un silbido apacible calmó al espíritu de Elías. ¿Qué te puede sacar de la depresión? ¿Qué te puede sacar del estrés? La presencia de Dios, el espíritu apacible del Espíritu Santo. Cuando tú en ese momento quieres estar solo, quieres irte, voy a usar el término fuerte, pero creo que sí es válido en esta hora. Cuando quieres volar sin tener alas y salir corriendo, sin tener un motor. ¿Y a cuánto no nos gustaría salir como aquel hombre que fue detrás del carruaje del eunuco y de pronto cuando cumplió la labor allí en ese lugar, el Espíritu lo trasladó a otro sitio? ¿Cuántas veces nosotros en unas situaciones adversas similares a las de estos hombres que hemos nombrado ya, hemos querido salir corriendo, volar sin tener alas y correr sin tener motores? Pero la situación muchas veces lo amerita. Y nos toca irnos al rincón, al aposento, al sitio, al lugar donde sabemos que tenemos posiblemente no la respuesta, pero sí fortaleza para seguir avanzando en medio de la adversidad. La lección que nos dejan estas historias, en estos relatos, subraya que es concebible entenderlo, hermano. Los grandes líderes espirituales son susceptibles a la debilidad humana, pero son restaurados a través de la presencia y el consuelo divino. No hay cosa más grande, más especial, pasar por un momento de esos, de vulnerabilidad, de ser susceptibles de momentos duros, de momentos de opresión, de momentos de depresión. No hay nada más especial que recibir el consuelo divino. No hay cosa más agradable y más linda que recibir esa bendición. Así que no importa la circunstancia por la que estés viviendo en este momento, la que estés pasando en este instante, como siempre digo, importa que Él es Dios. Y Dios te ha llamado con propósitos y estoy más que seguro que nunca te ha dejado ni te dejará
ni te abandonará. Amado, amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Y vamos hacia adelante, creyéndole al Señor que nos llamó con propósitos.